Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Soledad Tagliani, yo soy abogada. El tema del que les voy a hablar tiene que ver con la importancia del diagnóstico genético preimplantatorio en la prevención del daño a la salud, más concretamente en la prevención de la transmisión de enfermedades genéticas hereditarias. Para esto, y para hacerlo un poquito más concreto, voy a partir únicamente a modo ejemplificativo de tres enfermedades distintas, que son la fibrosis quística, que es una enfermedad recesiva, el mal de Huntington, que es una enfermedad dominante, y la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad ligada al cromosoma sexual. Se trata de tres enfermedades distintas con cada una con sus características, pero lo que tienen en común estas enfermedades es que las personas que las padecen o que resultan portadoras tienen una alta probabilidad de transmitirla a la descendencia. Pero además lo que tienen en común es que, a pesar del impresionante avance científico y tecnológico, hoy por hoy estas enfermedades, al igual que muchas otras, no tienen una cura definitiva. Es decir, tenemos tratamientos más o menos desarrollados, pero no hay una cura definitiva. En este contexto es donde adquiere gran relevancia la prevención. Y en materia de derecho y en materia jurídica, que es el que a mí me concierne, la prevención tiene una importancia fundamental. Esto es así porque está expresamente regulado en el artículo 1708 del Código Civil y Comercial de la Nación como una de las funciones de la responsabilidad civil o del derecho de daños. Y esto es así porque tradicionalmente se puso el acento siempre en la reparación del daño. Pero actualmente, y a raíz de un cambio de paradigma y de la constitucionalización del derecho de daños, donde se pone el centro y el eje de la atención en la persona en su integridad para valorar su vida y su salud, cambia un poco este paradigma y es por eso que se pone mucha atención y se focaliza mucho en la prevención. En la temática que nos convoca, la prevención de esta transmisión de enfermedades genéticas hereditarias, claramente la podemos lograr a través de los estudios genéticos o los estudios de portadores para aquellas personas que quizás tienen antecedentes en su familia, para que puedan acceder a estos estudios de portadores y poder determinar si tienen alguna mutación genética que pueda derivar en una enfermedad genética hereditaria que la puedan transmitir. Pero además, también la prevención se da, y esto es fundamentalmente, en aquellas personas que se conocen portadoras, se saben portadoras, por ejemplo, de fibrosis quística o de distrofia muscular de Duchenne, saben que una mujer sabe que la tiene, entonces para evitar, quieren procrear, por ejemplo, tienen ganas de tener un hijo, entonces a los efectos de prevenir el daño a la salud de la persona nacida y prevenir la transmisión de la enfermedad, se puede recurrir al diagnóstico genético preimplantatorio, que en este caso se llama PGTM, ¿sí? Esta es una herramienta científica muy importante, que está muy avalada, que sirve específicamente para evitar la transmisión de la enfermedad. Básicamente consiste, primero debo recurrir a una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad, como es la fertilización in vitro, y a partir de la obtención de óvulos y espermatozoides se procede a la fecundación. Se forman embriones y en la etapa de blastocisto, que es alrededor de los 5 días, se procede a su biopsia, ¿sí? Se los punza o eventualmente se extrae el líquido embrionario a los efectos de poder analizarlo y poder determinar cuáles son aquellos embriones que tienen esa mutación genética para seleccionar los sanos y transferir al útero de la persona que va a gestar el embrión sano. De esta manera se logra ejercer este derecho humano a la procreación, pero además, garantizar la salud de la persona nacida. De esta manera se ejerce una procreación responsable y se protege este derecho humano a la salud. En ese contexto del cual yo les estaba mencionando, ese cuadro de situación donde una persona quiere ejercer su derecho a la procreación, pero se sabe portadora o sabe que tiene alguna enfermedad y quiere de todas maneras tener un hijo, vemos en este cuadro de situación que hay derechos humanos fundamentales que se encuentran comprometidos. Por un lado, tenemos el derecho a procrear y a formar una familia por parte de los progenitores, que se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la intimidad y a la autodeterminación. A tal punto es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo muy conocido que se llama Artavia Murillo, lo que dijo es que las personas tienen un derecho humano a procrear y a formar una familia, en la cual es un derecho en el cual el Estado ni ninguna persona puede interferir, es decir, las personas pueden decidir cómo, cuándo y con quién procrear y cuántos hijos tener. Ahora bien, por el otro lado tenemos
lo que es el derecho humano a la salud, a la dignidad y a la calidad de vida de todas las personas. El derecho humano a la salud es un derecho fundamental, porque de este derecho a gozar de buena salud se proyecta y se deriva en el ejercicio de los demás derechos. A tal punto es así que una persona que se encuentra gravemente enferma puede ver condicionada su existencia y va a ver condicionado su propio plan de vida. Con lo cual, si bien tenemos todos estos derechos que son derechos humanos fundamentales, en el ámbito y en el derecho argentino ningún derecho es absoluto. Con lo cual, el derecho humano a la procreación y el derecho humano a gestar no es un derecho humano absoluto, sino que encuentra su límite en el derecho a la salud y a la dignidad y calidad de vida de las personas. En este contexto y en el panorama científico actual, con este progreso científico que vivimos hoy por hoy, resulta posible compatibilizar el ejercicio de estos derechos humanos. Es decir, una persona que padece una enfermedad genética hereditaria no tiene por qué ver suprimido su derecho a la procreación. Lo puede ejercer de manera responsable recurriendo a las técnicas preventivas, como son o los estudios genéticos de portadores o el diagnóstico genético preimplantatorio. ¿Sí? El diagnóstico genético preimplantatorio combinado con la fertilización in vitro para seleccionar aquel embrión que no padece esa enfermedad y de esa manera concretar el derecho a procrear garantizando la salud de la persona nacida. Ahora bien, en este marco nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿cómo hacen las personas para poder acceder a estas técnicas preventivas? ¿Cómo es la regulación argentina en este punto? Bueno, por un lado lo que tenemos que mencionar es que, como dijimos antes, el diagnóstico genético preimplantatorio es como la segunda parte, porque primero yo necesito acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, necesito acceder para poder efectuar la técnica del diagnóstico genético, necesito acceder a una técnica de alta complejidad como es la fertilización in vitro. ¿Cómo accedo? ¿Cómo es el marco regulatorio en Argentina? Afortunadamente, en el año 2013 y luego de una lucha incesante de un conjunto de personas que tenían problemas de fertilidad médica y estructural, luego de muchos años de lucha, se logró la sanción de la Ley de Técnicas de Fertilización Humana Asistida y su decreto reglamentario, la Ley 26.862 y su decreto reglamentario. Esta ley es absolutamente importante y es una ley integral que garantiza de manera integral y gratuita las técnicas de reproducción humana asistida a todo argentino o residente que tenga residencia definitiva en el país y que sea mayor de 18 años, sin exigir ninguna certificación médica previa. Ahora bien, en el año 2013, cuando se sancionó esta ley, no todo fue ni tan integral ni tan gratuito. Nos encontramos con diversos obstáculos que fue necesario salvar y saltear a partir de diversos precedentes judiciales, pero yo por una cuestión de tiempo voy a hacer únicamente mención a dos problemas fundamentales que hacen a la temática que estoy desarrollando, que es, primero, el relativo a cuántos son los tratamientos de alta complejidad que efectivamente cubre la legislación argentina. Y por el otro lado, ¿qué pasa con la cobertura del diagnóstico genético preimplantacional? En lo que hace la primera cuestión, esta cuestión relativa a la cantidad de tratamientos se presentó como consecuencia de un artículo del decreto reglamentario que daba lugar a interpretaciones quizás diversas. En ese marco, las empresas de medicina prepaga, las obras sociales y el propio Estado intentaban efectuar una interpretación restrictiva, diciendo que las personas únicamente tenían acceso y la ley únicamente permitía el acceso a 3 tratamientos de alta complejidad de por vida. Bueno, a raíz de diversas presentaciones judiciales que hicieron los usuarios, el caso terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el año 2018 la Corte lo que dijo es: no, señores, tenemos que hacer una interpretación amplia de la ley, porque la ley justamente lo que trata de hacer es brindar una cobertura integral. Entonces, de ese modo, la Corte lo que dijo es: el artículo y la ley lo que se refieren es a otorgarle la posibilidad a la gente de que pueda recurrir a los tratamientos de alta complejidad, 3 tratamientos anuales. Con lo cual, esta cuestión problemática con relación a la cantidad de tratamientos se encuentra zanjada porque hoy por hoy todas las personas tienen la posibilidad de recurrir a 3 tratamientos de alta complejidad de manera anual y gratuita. Ahora bien, esta decisión también, y esto es importante, fue acompañada por un plenario que dictó la Cámara Civil y Comercial Federal siguiendo esta misma línea. ¿Qué pasa con la segunda parte de esta cuestión preventiva, que es la cobertura del diagnóstico genético preimplantatorio?
Acá la cosa es un poco más complicada porque en realidad ni la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida ni su decreto reglamentario incluyen expresamente, no mencionan expresamente al diagnóstico genético preimplantario como una de las prácticas. Con lo cual, esta situación dio lugar a diversos precedentes judiciales y obligó a que la gente que requería la cobertura por diferentes razones tenga que recurrir a la justicia. Se dieron numerosos precedentes, inclusive antes de la sanción de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Yo, por una cuestión de tiempo y para no agobiar con estas cuestiones, solamente voy a hacer referencia a 4 precedentes que son los más importantes y quizás los más actuales, ¿sí? El primero de ellos es del año 2014, es posterior a la ley, pero anterior a la sanción del Código Civil y Comercial. Se trata de un precedente fallado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en el año 2014, que se dio como consecuencia de un matrimonio que había recurrido y había solicitado la cobertura del diagnóstico genético preimplantario. Su empresa de medicina prepaga se lo deniega. Terminan llegando a la Cámara de Apelaciones de San Martín y ellos requerían esta técnica porque habían tenido una hija que tenía una cardiopatía congénita que falleció a los 10 meses. Después de diversos estudios que se le hicieron a los progenitores, se advirtió que ella tenía una delación en un cromosoma. Como consecuencia de esto, los médicos le dijeron, es necesario que hagas un PGT, en este caso sería un PGTA, porque lo que va a evaluar es la cuestión cromosómica, para evitar que vuelva a suceder lo mismo. En este contexto, la Cámara Federal de San Martín obligó a la empresa de medicina prepagada a otorgarle la cobertura. ¿Por qué? Básicamente los argumentos son muy buenos y muy acordes a derecho. Básicamente lo que dijo la Cámara de San Martín fue, se trata de una cuestión de salud. La salud es un derecho humano fundamental. Se trata de prevenir la transmisión de una enfermedad a la descendencia, de una condición a la descendencia que claramente puede afectar su vida. En lo que dijo, normas relativas a la salud no pueden interpretarse de manera restrictiva, sino que por el contrario, toda la normativa referida a la salud de manera amplia. Entonces, en ese contexto, otorgó la cobertura. Sin embargo, cerca de un año después, en el año 2015, le toca a la Corte pronunciarse sobre este tema. El caso que llega a la Corte no tiene que ver con que estuviera comprometida la salud de la persona nacida, pero sí iba a estar comprometida la salud de los progenitores, la salud física y psíquica. El caso que llega a la Corte es una plataforma fáctica distinta en la cual los padres, un matrimonio, había ya pasado por 4 técnicas de reproducción humana asistida de alta complejidad que habían fracasado y además habían sufrido un aborto espontáneo. En ese contexto se analiza y se advierte que hay un problema en los cromosomas, un problema en los espermatozoides del hombre. Entonces aconsejan el diagnóstico genético preimplantatorio para evitar que esto siga pasando y que inclusive puedan sufrir más abortos espontáneos. El caso termina llegando a la Corte y la Corte dice no otorga la cobertura porque dice, y hace una interpretación simplista y absolutamente literal de la letra de la ley, diciendo la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida no incluye el diagnóstico genético preimplantario, con lo cual, si usted lo quiere, lo paga. Básicamente eso es lo que dice la Corte. Sabemos todos que el diagnóstico genético preimplantario es una técnica cara, muy cara. Bueno, este precedente es importante porque todos los precedentes que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación son muy importantes porque es el tribunal máximo de la Nación y normalmente sus decisiones son seguidas por los tribunales inferiores. Y esto es lo que sucedió en este caso. En materia de técnica de diagnóstico genético preimplantario, lamentablemente los tribunales inferiores, sin hacer una distinción de la plataforma fáctica y de la importancia de cada caso concreto, comenzaron a denegar la cobertura de la técnica, citando el precedente de la Corte. A tal punto, y este es un fallo que a mi modo de ver es muy grave, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba en el año 2018, con cita del precedente de la Corte, deniega la cobertura en un caso de extrema gravedad, porque era una mujer que sabía, y estaba comprobado, estaba acreditado con los estudios médicos, que tenía distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en ese contexto, ella quería acceder y quería ejercer una maternidad responsable y quería procrear. Para eso pedía la técnica y el diagnóstico genético preimplantario. La Cámara de Córdoba le dice, no, la técnica no está cubierta, si querés, pagalo, y si no, arriesgate. Pero arriesgate básicamente con la salud de otra persona, ¿no? Que es arriesgate a tener un hijo que sufra después esas consecuencias devastadoras de esa enfermedad.
Bien, por suerte, no todos los tribunales interpretan las normas de la misma manera y tenemos un fallo de la Cámara de La Plata del año 2018 que se aparta expresamente de lo decidido por la Corte. En ese caso, en el caso que llega a la Cámara Federal de La Plata, se trata de un matrimonio en el cual la mujer padece síndrome de Bruton, que es una enfermedad genética hereditaria con grandes posibilidades de transmitir a la descendencia. En ese contexto también solicita la técnica del diagnóstico genético preimplantatorio y en este caso la Cámara de La Plata se la otorga y dice: me voy a apartar expresamente de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por varios motivos. Primero, porque la plataforma fáctica de los casos son distintas. El caso que llegó a la Corte tiene que ver con un tema de fertilidad. Y acá está en juego la salud de la descendencia. Se trata de la posibilidad alta de transmitir una enfermedad a la descendencia, hace hincapié en el derecho humano a la salud, en la prevención del daño, que inclusive esto que yo les mencionaba al principio, que está expresamente receptado en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero además habla de la importancia que tiene el ejercicio de una procreación responsable. Básicamente lo que dice es cómo podemos exigir que las personas ejerzan una maternidad y una paternidad responsables si cuando llega el momento denegamos la técnica que permite prevenir y que permite ejercer esta procreación responsable. Y además, en este caso puntual, se hizo hincapié en que el síndrome de Bruton es una enfermedad que se encuentra amparada y contemplada dentro de la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes. Entonces, en este contexto, la Cámara otorgó la cobertura. Básicamente, en síntesis, lo que tenemos en materia legislativa y jurisprudencial es que tenemos una normativa que ampara y otorga cobertura de manera integral y gratuita a las técnicas de reproducción humana asistida, en este caso lo que es importante son las técnicas de alta complejidad, pero en lo que hace al diagnóstico genético preimplantatorio la cosa se complica un poco más y necesariamente tenemos que recurrir a la justicia. Y como vimos, tenemos decisiones contrapuestas. Pareciera que con este fallo de La Plata se estaría abriendo un poquito el panorama cuando se trata de la posibilidad de transmitir una enfermedad a la descendencia. En este marco, es muy importante que los operadores jurídicos interpreten la ley en clave de derechos humanos, ejerzan una interpretación acorde a lo que dice el Código Civil y Comercial, que expresamente en los artículos 1 y 2 indica cómo se debe interpretar la ley. Y lo que nos dice es que no se puede interpretar a las diferentes leyes de manera aislada, ni tampoco se debe efectuar una interpretación literal de la letra de la ley, sino que por el contrario, la interpretación tiene que ser sistémica. El ordenamiento jurídico argentino abarca no solamente las leyes de determinadas temáticas, sino que implica el Código Civil y Comercial en su conjunto con la Constitución Nacional y los diversos tratados internacionales en los cuales la nación argentina es parte, con lo cual la interpretación tiene que ser sistémica, teniendo en cuenta siempre la protección de los derechos humanos. En este contexto, y a modo de conclusión, en pos del ejercicio de una maternidad y paternidad responsable, sopesando los derechos humanos en juego, como vimos, la salud, la dignidad, el gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, que también están reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la igualdad, entre otros, el PGT o diagnóstico genético preimplantatorio debe ser entendido como parte integrante de las técnicas de reproducción humana asistida. Particularmente recién hice hincapié a la igualdad. ¿Por qué? Porque si nosotros denegamos la cobertura, implica que únicamente van a poder acceder a aquellas personas que la pueden costear, aquellas personas que tienen los medios económicos para pagarlo, y no las personas que no pueden acceder, con lo cual, de esa manera, estamos generando desigualdad. Entonces, es muy importante que se entiendan a estas medidas preventivas como parte integrante de la ley y cuando existe la posibilidad de transmitir una enfermedad a la descendencia, se otorgue la cobertura de manera integral. Por otro lado, y para evitar el costo emocional y material que implica la judicialización de estas cuestiones, resulta imprescindible que el Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, incorpore expresamente en la legislación al diagnóstico genético preimplantatorio y de esta manera vamos a poder terminar con estas discusiones sin sentido y sobre todo para aquellas personas que verdaderamente están padeciendo una enfermedad. Bueno, muchas gracias.